Recuerdo vívidamente aquel día. Era una tarde de martes aburrida. Yo, el doctor Alistair Finch, estaba saboreando un vino tinto de primera clase a bordo de un avión de first class, rumbo a un país que solo conocía por las guías de viaje, México. En mi maletín, llevaba órdenes directas del Pentágono. Mi misión era inspeccionar y destruir un montón de chatarra. Una chatarra que una vez había sido llamada avión de combate F-16. Eran viejos, obsoletos y, a mis ojos, carecían de todo valor. Yo era un ingeniero aeronáutico de alto nivel, codiseñador del F-35, el avión de combate más avanzado y peligroso del mundo. Para mí, este viaje era simplemente ir a recoger basura abandonada en un país que, según yo, nunca comprendería la alta tecnología. Miré por la ventanilla del avión, viendo solo nubes blancas y pensando únicamente en la grandeza de América. Pensé que esta misión terminaría rápidamente. Firmar 2 o 3 documentos, ordenar el desmantelamiento y volar de regreso a mi cómoda cama en Washington. Pero me equivoqué estrepitosamente. Mi arrogancia estaba a punto de ser aplastada sin dejar rastro. Cuando el avión aterrizó en México, el aire cálido y húmedo, golpeó mi rostro de inmediato. Con mis gafas de sol caras puestas, bajé del avión con la actitud altiva de quien se cree superior. Una vieja camioneta militar me recogió en el aeropuerto y me llevó a la base aérea de Santa Lucía. A ambos lados del camino, solo se veían campos de agave y nopaleras, con casas sencillas. Me reí para mis adentros. ¿Aquí es donde alguien conocería la verdadera tecnología de aviación? De ninguna manera. Cuando la camioneta se detuvo en la base, vi un hangar viejo y destartalado. Parecía descuidado, cubierto por una gruesa capa de polvo, como si hubiera estado abandonado durante décadas. La gran puerta de metal estaba entreabierta, chirriando al compás del viento cálido que soplaba. Entré con una sensación de fastidio. El olor a aceite de motor viejo y óxido me golpeó la nariz de golpe. Saqué un pañuelo para cubrirme la nariz. Mis ojos recorrieron el lugar buscando la chatarra de la que tenía que encargarme. Y entonces lo vi. Un F-16, Serie A, de los primeros modelos. Estaba inmóvil en el centro del hangar. La pintura se había desprendido, dejando ver la estructura de metal. Su estado era peor de lo que había imaginado. Parecía el cadáver de un pájaro gigante esperando ser enterrado, pero lo que me hizo fruncir el ceño no fue el mal estado del avión, sino un anciano que estaba de pie a su lado. Era don Rafael, un mecánico mexicano jubilado. Llevaba una camiseta descolorida y unos pantalones de trabajo manchados de aceite. Sus manos arrugadas sostenían una vieja llave inglesa oxidada. Estaba golpeando suavemente el fuselaje del F-16, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Me acerqué a él con una actitud severa. Saqué la carpeta de documentos que llevaba en la mano y la golpeé ligeramente para llamar su atención. Carraspeé con fuerza y hablé con voz monótona, pero llena de desprecio, diciéndole que yo era el representante del gobierno de Estados Unidos y que estaba allí para ordenar el desmantelamiento y la destrucción de ese avión. Le extendí los documentos para que los firmara, esperando que los tomara y los firmara rápidamente, con miedo o por respeto. Pero don Rafael no hizo nada de eso. Lentamente, se volvió para mirarme. Su rostro, lleno de arrugas, mostraba una leve sonrisa. En sus ojos no había ni el más mínimo rastro de miedo. Eran unos ojos extrañamente serenos y fríos. No tomó los documentos de mi mano, sino que se volvió para acariciar el ala del F-16 con delicadeza. Me miró de nuevo y habló con voz ronca pero firme. Me dijo que el avión no estaba muerto, que solo estaba durmiendo, y que ahora, recién había aprendido una nueva forma de respirar. Una forma de respirar que el mundo nunca había conocido. Solté una risa, incapaz de contenerme. ¿Una nueva forma de respirar? ¿Qué desvaríos estaba diciendo este viejo? ¿Creía que estaba jugando a armar un modelo de plástico? Le dije, con total impaciencia, que esto no era ninguna broma, que ese avión estaba inservible, que su tecnología tenía más de 30 años de antigüedad, que no tenía ningún valor salvo para ser fundido y convertido en chatarra. Lo amenacé, diciéndole que si no firmaba los documentos, informaría de ello a mis superiores y que tendría serios problemas. Pero don Rafael siguió sonriendo. Una sonrisa que me irritaba hasta la locura. Tomó un trapo viejo y mugriento para limpiarse las manos manchadas de aceite. Se acercó a mí, mirándome fijamente a los ojos, llenos de mi arrogancia.
Me dijo, con voz monótona pero contundente, que lo que yo veía podía ser solo chatarra, pero que para él era un alma, y que, a veces, un alma puede trascender los límites de la tecnología. Entrecerré los ojos a través de mis gafas de sol, intentando ignorar el óxido y el polvo. Los ojos de mi ingeniero de alto nivel comenzaron a trabajar automáticamente. Me acerqué un poco más a ese F-16, y mi corazón dio un vuelco. No era un F-16 común, como yo pensaba. Algunas partes de su superficie no estaban hechas de la aleación de aluminio original, sino que estaban remendadas con unas extrañas placas de material negro mate. Las costuras parecían ásperas, como si hubieran sido hechas a mano, no por robots de ensamblaje de alta precisión. Sin embargo, los pliegues y los ángulos me resultaban demasiado familiares. Tragué saliva con dificultad. Esos ángulos parecían diseñados para reducir el reflejo de las ondas de radar, como la tecnología stealth de mi F-35. Pero era imposible. ¿Cómo podía un viejo en un hangar rural de México conocer los principios de la reflexión de las ondas electromagnéticas? Negué con la cabeza, ahuyentando esa idea absurda. Seguro era solo una coincidencia. Quizás solo unas láminas de zinc pegadas para tapar alguna fuga tonta. Intenté consolarme para proteger mi altísima soberbia. Me acerqué un poco más. La curiosidad empezaba a superar mi arrogancia. Saqué una pequeña linterna de mi bolsillo y la dirigí hacia la toma de aire en la parte delantera del avión. La luz se adentró en la oscuridad del conducto metálico, y lo que vi me hizo contener la respiración por un momento. La estructura interna de la toma de aire ya no era la cavidad circular original, sino que había sido completamente modificada. Había láminas de metal, martilladas a mano hasta curvarse, superpuestas en capas extrañas. Parecía más una escultura de chatarra que una pieza aeronáutica. Las soldaduras eran toscas y antiestéticas, pero a los ojos de un ingeniero aeronáutico de primer nivel como yo, esas líneas aparentemente caóticas ocultaban un secreto. El ángulo de cada lámina de metal plegada, las curvas aparentemente accidentales, eran diseños para distorsionar la dirección de las ondas de radar, como la tecnología de camuflaje, o stealth, que usamos en los aviones de combate de quinta generación. Pero era absolutamente imposible. Agité la cabeza con tanta fuerza que me sentí mareado. ¿Cómo podía este viejo campesino saber de cálculos avanzados de dinámica de fluidos? La tecnología en la que el Pentágono había invertido miles de millones de dólares y que superordenadores tardaban meses en calcular, ¿había sido recreada con viejas láminas de hierro y un martillo de hojalatero? Sentí como si me hubieran abofeteado. Esto era una cruel broma. Me apresuré a rodear el lateral del fuselaje, nervioso, y abrí rápidamente la cubierta del panel de circuitos eléctricos debajo del ala. La imagen que apareció ante mí casi me volvió loco. Los cables eléctricos, que deberían estar ordenados según los estándares militares, habían sido cortados, empalmados y redirigidos de forma caótica. Estaban enredados como un nido de pájaros sin terminar. Había cinta aislante negra pegada de forma descuidada en varios puntos. Pero cuando intenté mirar con más atención, el panel de control de vuelo principal había sido retirado y reemplazado por una placa de circuito verde opaco que parecía sacada de algún electrodoméstico viejo de casa. Quizás una radio antigua o un televisor de tubo de los de antaño. Había soldaduras de plomo gruesas y de muy baja calidad, en absoluto estándar, y lo más impactante de todo era que algunos cables estaban conectados directamente a los sensores del motor, sin pasar por ningún sistema de procesamiento de seguridad. ¿Qué demonios es esto?, grité a todo pulmón en el hangar. Mi voz retumbó contra las viejas paredes de zinc. El polvo de las vigas del techo cayó en cascada. Me giré bruscamente hacia don Rafael, que seguía de pie con las manos a la espalda, observándome. ¿Qué diablos le ha hecho a la propiedad del gobierno de los Estados Unidos?, le grité con furia. Mi cara estaba roja, mi compostura serena había desaparecido por completo. ¿Sabe que está destruyendo un avión de combate valorado en decenas de millones de dólares? Esto no es mantenimiento, esto es sabotaje puro y duro. Estas estúpidas modificaciones han estropeado todo el equipo, los sistemas de seguridad están cortados, la estructura destruida, está convirtiendo una obra maestra de la ingeniería en la basura húmeda más peligrosa. Escupí insultos sin parar, intentando usar terminología técnica de alto nivel para intimidarlo. Mi ira no era solo porque había destruido el avión, sino porque, en el fondo, yo tenía miedo.
Un miedo oculto bajo mi intelecto, miedo de que esos trozos de chatarra mal empalmados, bajo su aparente desorden, tuvieran su propio ritmo. Pero no podía aceptarlo bajo ningún concepto. El anciano que tenía delante no mostró el menor atisbo de temor ante mis gritos. Seguía tan sereno como el agua de un pozo profundo sin viento. Lentamente se acercó a mí. La sonrisa en su rostro seguía siendo la misma, inalterable. Señaló con su mano temblorosa y manchada de aceite el panel de circuitos que acababa de abrir. Me dijo, con voz monótona pero resonando en mis oídos, que sus viejos sistemas pensaban demasiado lento. Tenían demasiadas reglas, demasiadas limitaciones. Solo daban órdenes y no dejaban que el avión fuera libre. Dijo que él simplemente lo había liberado. Lo había liberado para que respondiera al instinto, no solo a comandos muertos de una computadora. ¿Instinto? Sisé con una risa despectiva. Escúcheme, viejo. Las máquinas no tienen instinto, solo tienen ceros y unos, solo ecuaciones, código y las leyes de la física. Lo que usted ha hecho es simplemente pegar trozos de chatarra y creer que es un avance. Lo señalé y declaré con firmeza. Voy a llamar ahora mismo al comandante del Pentágono. Voy a ordenar que se detenga todo el proceso, y usted será investigado por destruir propiedad militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Metí la mano en el bolsillo de mi traje rápidamente. Saqué mi teléfono satelital de última generación, listo para terminar con esta tontería lo antes posible. No iba a permitir que mi valioso tiempo se perdiera con un loco en un hangar de chatarra. Mañana por la mañana, este avión sería triturado, y esta farsa terminaría. Estaba a punto de marcar el número del teléfono satelital en mi mano, pero de repente, don Rafael pasó junto a mí. No le importaron mis amenazas en lo más mínimo. Se subió a una vieja escalera de metal que estaba apoyada junto a la cabina. Le grité que bajara de inmediato. Le espeté que era una orden directa del representante del gobierno de Estados Unidos, pero él solo se volvió a sonreírme. Una sonrisa que me hizo sentir un escalofrío inexplicable por la columna vertebral. Extendió la mano hacia la cabina, que estaba llena de cables colgantes, y entonces pulsó el botón de arranque del motor. Inmediatamente, levanté las manos para taparme los oídos por instinto, preparándome para el impacto del ensordecedor rugido. El sonido de las viejas turbinas a punto de desgarrarse, pero lo que ocurrió me dejó con los ojos muy abiertos, aturdido. No hubo una explosión atronadora. No hubo el chirrido violento de metales rozando. En cambio, fue un zumbido profundo, muy grave y suave. Un sonido grave que hizo vibrar el suelo de hormigón bajo mis pies. No era el sonido de una máquina trabajando forzadamente más allá de sus límites, sino el de una bestia despertando majestuosamente de su letargo. Era la combustión perfecta del combustible, escalofriantemente impecable. Bajé lentamente las manos de mis oídos, sin poder creerlo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Rápidamente saqué un detector de señales de radar portátil de mi maletín. Este dispositivo era tecnología de punta del ejército de Estados Unidos. Podía detectar señales de calor y ondas electromagnéticas a kilómetros de distancia. Encendí el aparato y acerqué la pantalla digital a SF-16 de inmediato. El motor estaba funcionando a plena potencia. El calor salía del escape trasero, distorsionando el aire en ondas. Pero la pantalla de mi dispositivo estaba completamente en blanco. No había señales de advertencia parpadeando. No había puntos rojos. No había nada. 0% en el sistema del equipo de detección más moderno y preciso del mundo. Un gran avión de combate, con el motor rugiendo frente a mí, no existía. Era completamente invisible en el radar. Un sudor frío comenzó a brotar por mi cabello y mi cara. El teléfono satelital que tenía en la mano se me cayó al suelo con un estruendo. Todas mis creencias, las teorías físicas y las ecuaciones que había estudiado toda mi vida se estaban derrumbando ante mis ojos. Ante un anciano mexicano en este hangar rural. Imposible, murmuré para mí mismo con voz temblorosa. Esto es una ilusión. Algo debe estar mal con mi escáner. Golpeé con fuerza el detector en mi mano, frustrado y al borde de la locura. Pero don Rafael, que seguía de pie en la escalera junto al avión, me miró con una expresión de profunda curiosidad, como si estuviera observando a un niño de preescolar que acababa de descubrir que la Tierra no es plana. Levantó un dedo índice y lo tocó suavemente en sus labios secos, indicándome que guardara silencio. Y en ese mismo instante,
La sirena de alarma de máxima seguridad de la base retumbó por todo el lugar. Luces rojas cegadoras giraban y parpadeaban en cada rincón del hangar. Varias camionetas militares mexicanas se detuvieron, levantando una polvareda. Un joven piloto mexicano saltó rápidamente de una de las camionetas. Vestía un uniforme de piloto de combate completo y corrió hacia el avión a toda prisa. Asintió respetuosamente a don Rafael una sola vez antes de subirse a la cabina de ese F-16, en tan lamentable estado. Intenté correr para detenerlo, abriendo los brazos para bloquear el camino de la grúa. ¿Qué están haciendo? Este avión no puede volar. Explotará en el aire, grité como un loco. Pero el joven piloto no prestó la menor atención a mis gritos histéricos. Bajó lentamente la cúpula de la cabina hasta que se cerró por completo. El motor, que antes zumbaba gravemente, comenzó a cambiar su tono, volviéndose más agudo y potente. El inmenso chorro de aire del escape me empujó hacia atrás varios pasos. Perdí el equilibrio y caí al suelo de hormigón pegajoso y manchado de aceite. Mis ojos se abrieron de par en par, observando cómo la chatarra que acababa de autorizar para su destrucción se movía suavemente fuera del hangar, dirigiéndose a la pista que se extendía hacia el vasto cielo azul. No me di cuenta de que mis dientes castañeteaban de miedo. Esto no era una preparación para un vuelo de prueba normal. Mi intelecto y mi arrogancia habían sido aplastados por completo, y mi verdadera pesadilla acababa de comenzar. Me levanté del suelo de hormigón frío y manchado de aceite. Mis manos temblaban incontrolablemente. Mi mirada seguía fija en ese F-16, el avión zombie. Se movía por la pista de rodaje con una suavidad excesiva, demasiado suave para un motor de 30 años de antigüedad. Las sirenas de alarma seguían retumbando por toda la base aérea. Las luces rojas giraban y parpadeaban, reflejándose en las paredes de chapa del hangar. En medio de esta confusión, recordé que ese día se estaba llevando a cabo un gran ejercicio aéreo conjunto entre la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Nuestra escuadrilla de F-35, los aviones de combate de quinta generación más avanzados, en cuyo diseño yo había participado, estaba realizando una patrulla para simular un escenario de combate sobre esta zona. Esto es una locura. El viejo chiflado dejó que el piloto volara esa chatarra. Un avión modificado en contra de todos los principios de la ingeniería. Ni siquiera tenía un sistema de navegación completo. Empecé a correr tras él con todas mis fuerzas, lo más rápido que podía un hombre de mediana edad. Le grité a los guardias que estaban cerca que lo detuvieran. «Deténganlo, dispárenle, va a explotar». Grité como un loco, pero mi voz se perdió en el rugido ensordecedor del motor, y entonces llegó el instante que hizo que mi corazón se detuviera. Ese F-16 giró hacia la pista principal, pero no aceleró a lo largo de la pista como lo haría normalmente. La distancia frente a él era demasiado corta para que un viejo avión de combate pudiera alcanzar la velocidad necesaria para despegar. Pero el piloto tiró bruscamente de la palanca de mando, ignorando las leyes de la física. Una llama azul brillante y deslumbrante salió disparada del escape trasero. Un calor inmenso me golpeó la cara, quemándome. Una fuerza invisible empujó al avión hacia arriba rápidamente, formando un ángulo de casi 90 grados, perpendicular al suelo. Se disparó hacia el cielo en vertical, como un misil lanzado desde la base. «Imposible», gritó mi cerebro. El peso de la vieja estructura de acero y la propulsión de un motor antiguo haciendo esto contradecía todas las leyes de la aerodinámica que había estudiado en las mejores instituciones. Rompió mis ecuaciones matemáticas delante de mis narices. A ese nivel de fuerzas G, la estructura del ala debería haberse desintegrado, pero se elevó con firmeza y elegancia, atravesó las densas nubes y desapareció en un instante, dejando solo el eco de una explosión sónica que me hizo zumbar los oídos. El aire a mi alrededor vibró, y los cristales del hangar se resquebrajaron. Me quedé boquiabierto, mis piernas tan débiles que apenas podía mantenerme en pie. El sudor frío me empapó la espalda. El pánico empezó a roer mi cerebro. ¿Cómo podían esas estúpidas láminas de metal golpeadas con un martillo, esas viejas placas de circuitos de televisión, generar una energía tan inmensa? Tenía que saber qué había pasado. Me di la vuelta y corrí a toda velocidad. Mi objetivo era la torre de control, que se alzaba no muy lejos. Corrí jadeando, abriendo la boca para inhalar aire a toda prisa. Abrí la puerta de cristal del centro de control con un empujón violento y subí las escaleras de 2 en 2.
sin esperar al ascensor. Cuando abrí la puerta de la sala de control principal, el ambiente dentro de la sala estaba cargado de la máxima tensión. Decenas de operadores de radar miraban fijamente sus pantallas con confusión. La radio de comunicaciones zumbaba, caótica y ruidosa. El comandante de la Fuerza Aérea Mexicana daba órdenes a gritos con una expresión seria. Me abrí paso entre la multitud y me lancé directamente hacia la pantalla principal del radar. Empujé a un oficial fuera de mi camino, sin modales. Mis ojos buscaron la señal de ese F-16. Esta pantalla de radar estaba conectada al mejor sistema satelital militar de Estados Unidos. Podía detectar incluso un grupo de pájaros volando juntos. Pero estaba en blanco, completamente en blanco. No había señales de calor, no había rastros de reflexión de ondas electromagnéticas, nada que indicara que un gran avión de combate acababa de despegar. Me gradué de una institución de clase mundial con las más altas calificaciones. Pasé toda mi vida con ecuaciones de aerodinámica y tecnología furtiva. Siempre creí que la ingeniería estadounidense era la cúspide de la raza humana, que nadie podía superarnos. Pero la imagen de la pantalla de radar en blanco se reía de mis creencias. De repente, la radio de comunicaciones interrumpió, sonando por toda la sala de control. Era la frecuencia específica del Ejército de Estados Unidos. Una voz llena de pánico y jadeos. Era la voz de un piloto estadounidense de nuestra propia escuadrilla de F-35. Centro de control. Aquí, Eagle One. Tenemos un gran problema. Hemos detectado un objeto volador de nacionalidad desconocida que se disparó desde el suelo. Su velocidad superó Mach 2. No, Mach 3. Su origen apareció de la nada en el radar. La voz del piloto estadounidense temblaba como nunca antes. Se dirige directamente hacia nosotros. No podemos identificar el tipo de aeronave. Nuestro sistema de bloqueo de objetivos, nuestro sistema furtivo, ha fallado. No puedo fijar el objetivo. Repito, no puedo fijar el objetivo. No está en el radar. Mis ojos se abrieron tanto que casi se salieron de sus órbitas. Mis rodillas cedieron y golpeé el suelo de la sala de control con fuerza. El F-35. El avión de combate furtivo del que tanto me enorgullecía, el proyecto de decenas de miles de millones de dólares al que había dedicado mi vida, el avión con los sistemas de sensores más avanzados de la historia de la humanidad, estaba pidiendo ayuda. Estaban diciendo que estaban ciegos, que no podían fijar el objetivo a ese trozo de chatarra modificado a mano. Mi corazón dio un vuelco. Todo mi orgullo fue destrozado. Esto no era una coincidencia. El anciano llamado Don Rafael no solo reparó un avión, sino que creó un demonio que iba a destrozar la reputación del ejército de Estados Unidos en el cielo. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi carne, sangrando. Miré fijamente la pantalla del radar, que seguía en blanco, con un miedo profundo y visceral. Olvida todas las teorías que el mundo ha conocido, porque ahora el desastre está volando sobre nuestras cabezas. La voz de la radio de comunicaciones seguía gritando en mis oídos. Eagle 2, cuidado con la cola, está detrás de ti. Era la voz de otro piloto de F-35, al borde del pánico. Miré fijamente las pantallas del centro de control sin parpadear. La pantalla de radar, valorada en una fortuna, que debería mostrar puntos verdes para cada aeronave, ahora solo tenía los símbolos de nuestros dos F-35. Estaban volando en círculos, confundidos y caóticos, como ciegos balanceando cuchillos contra sombras en una habitación oscura. Centro de control. No puedo quitármelo de encima. Me sigue muy de cerca. Está jugando con nosotros. Escuché la respiración pesada del piloto a través del sistema de comunicaciones. Las inmensas fuerzas G estaban aplastando su cuerpo hasta casi dejarlo inconsciente. Intentó las maniobras evasivas más avanzadas que un humano podía soportar. Maniobras de vuelo cuidadosamente calculadas para evadir cualquier tipo de avión de combate en el mundo. Pero ese enemigo invisible lo seguía como una sombra, anticipándose a cada movimiento. Le arranqué el micrófono al controlador de tráfico aéreo mexicano con brusquedad. Mis manos temblaban tanto que el micrófono casi se me cae al suelo. Eagle 1, Eagle 2. Aquí el ingeniero jefe de Washington. Activen el escáner de radar activo a plena potencia ahora mismo. Utilicen los sensores infrarrojos para detectar el calor de su escape. Es solo un motor viejo de 30 años. Debe emitir una cantidad enorme de calor que no puede ocultar. Grité con voz ronca y llena de desesperación.
intentando usar todos mis conocimientos de ingeniería para salvar esta situación crítica. Pero la respuesta que recibí me hizo caer de rodillas de nuevo. Imposible, señor. Mi pantalla infrarroja está en blanco. Su escape está frío. No, no frío. El calor se disipa en todas direcciones a una velocidad increíble. Se mezcla con la temperatura ambiente hasta convertirse en cero. Abrí los ojos de par en par, jadeando. No solo era sigiloso a las ondas electromagnéticas, radar, sino que también era perfectamente sigiloso al calor. Con este nivel de tecnología, incluso el Pentágono todavía estaba en fase de pruebas. Dios mío. Acaba de hacer una maniobra Cobra justo por encima de mí, gritó el piloto estadounidense por la radio, pero giró en un ángulo 3 veces más cerrado de lo normal. Esto desafía las leyes de la física. ¿Cómo puede su estructura soportar ese nivel de fuerza de desgarro? Me quedé boquiabierto. Mi cerebro dejó de funcionar por un momento. Si la maniobra Cobra es un ascenso repentino para frenar en el aire, si se hace con un ángulo tan cerrado y a esa velocidad supersónica, la fuerza del impacto del aire debería haber destrozado las alas de un F-16 viejo, pero él lo había hecho con suavidad y ferocidad. La imagen de esas láminas de metal golpeadas con un martillo estúpido apareció en mi cabeza. La disposición de las tomas de aire que yo había criticado como basura, en realidad era el control más inteligente del flujo de aire. Manejaba la masa de aire que impactaba, obligando a crear un colchón de aire que sostenía la aeronave, protegiendo la estructura de las inmensas fuerzas G de manera asombrosa. Ese anciano mexicano no había estudiado ingeniería aeronáutica en el MIT, pero entendía el ritmo y la naturaleza del viento mejor que el superordenador más inteligente del mundo. Un pitido agudo y molesto de alarma sonó por el altavoz principal de la radio. Era una alarma de nivel rojo, la que más temen todos los pilotos de combate. Era la alarma que advertía que nuestro F-35 estaba siendo fijado como objetivo con un arma. «Estoy fijado. Mi avión está perfectamente fijado como objetivo», gritó el piloto con pánico. Su voz se quebró. «Nuestros sistemas de guerra electrónica de contramedidas no funcionan en absoluto, señor. Nuestro jamming de señales de alto secreto es inútil. ¿Cómo demonios penetró nuestro sistema de firewall?» Me llevé las manos a la cabeza, tirándome del pelo como un loco. La imagen de esas viejas placas de circuitos de televisión y esa radio antigua flotó en mi mente, reafirmando mi estupidez. Esos cables enredados como un nido de pájaros, de los que me había reído, no usaban ondas de radio militares estándar para fijar objetivos. Enviaban señales de frecuencia distorsionadas, completamente aleatorias e impredecibles. Nuestro software de protección de vanguardia estaba programado para lidiar con tecnología de alto nivel que era sistemática y ordenada, pero no sabía cómo defenderse contra este tipo de desorden rudimentario. Nuestros sistemas estaban confundidos, bloqueados y aplastados por una lógica que no existía en ningún libro de texto. En la pantalla del simulador de combate, las letras rojas parpadearon, Kill en ambos F-35. Eagle 1 y Eagle 2 habían sido derribados simbólicamente, por completo. Si hubiera sido un campo de batalla real, el mayor orgullo de América ahora sería solo chatarra en llamas cayendo al fondo del Golfo de México. Un silencio sepulcral, como el de un cementerio, se apoderó de toda la sala de control de vuelo. Nadie se atrevía a respirar fuerte ni a decir una palabra. Todos los oficiales mexicanos me miraban con una expresión difícil de describir. Me dejé caer en una silla, exhausto, sin fuerzas. Mi costoso traje hecho a medida estaba arrugado y empapado en el sudor de la derrota. Miré fijamente la pantalla del radar, que seguía en blanco, y me di cuenta, profunda y verdaderamente, de que el mundo de la tecnología en el que una vez me había erigido como el mejor, se había derrumbado por completo. El teléfono satelital en mi bolsillo comenzó a sonar, interrumpiendo el largo y sofocante silencio en la sala de control. Era el timbre de una llamada de alto nivel del Ejército de Estados Unidos. La pantalla mostraba el código de llamada directa del Pentágono, Washington, D.C. Respiré hondo, intentando recomponer mis pensamientos dispersos. Mis manos temblorosas pulsaron el botón de respuesta y acerqué el teléfono a mi oído. Antes de que pudiera pronunciar una palabra para informar de la situación, la voz furiosa de un general de alto rango salió a borbotones por el altavoz. ¿Qué broma es esta? La pantalla de nuestro cuartel general muestra una alerta roja.
2 F-35 han sido fijados como objetivos y declarados destruidos en el sistema de simulación. ¿Quién lo hizo? ¿Nuevos drones enemigos? ¿Cómo se infiltraron en nuestro espacio aéreo de ejercicios? ¿Dónde están las vulnerabilidades de nuestro sistema furtivo? Responda ahora mismo. Las preguntas, disparadas como una ametralladora, me hicieron sentir como si me estrangularan. Abrí la boca, intentando encontrar la explicación más razonable. Pero en una situación tan ilógica como esta, ¿de dónde iba a sacar una razón para responder al general? Señor, no es un dron y no es tecnología enemiga que conozcamos, respondí con voz temblorosa y seca. Es un F-16 Serie A, el mismo que me enviaron a autorizar para su destrucción como chatarra, señor. Al otro lado de la línea hubo un silencio total durante varios segundos. Un silencio tan opresivo que pude escuchar los latidos de mi propio corazón, antes de que una risa maníaca y burlona resonara. ¿Se ha vuelto loco o qué? ¿Me está diciendo que un trozo de chatarra de 30 años puede derrotar a los aviones de combate más avanzados en los que el Pentágono invirtió decenas de miles de millones de dólares? Si no tiene una respuesta mejor, prepárese para un consejo de guerra. Quise gritarle que decía la verdad. Quise poner una cámara en directo para que Washington viera lo que estaba pasando aquí. Señor, todos nuestros escáneres están completamente ciegos. No hay señal de calor, no hay retorno de radar. Se mueve con maniobras de vuelo que desafían todas las leyes de la física. Acaba de realizar una maniobra Cobra en ángulo recto y se deshizo de los F-35 con facilidad. Un viejo mecánico mexicano de aquí usó láminas de metal golpeadas a mano y cables de una televisión vieja para modificarlo. Escupí cada palabra como un loco, sin importarme si al otro lado me veían como un demente. Porque lo que estaba enfrentando era más absurdo que cualquier novela de ciencia ficción. El general soltó una palabrota. Escúcheme. No me importa si es obra de Dios o de un mecánico de tractores. Ordene a nuestros pilotos que regresen a la base inmediatamente. No permitiremos que esta vergüenza se registre más en la caja negra de los F-35. Su misión ha cambiado. No destruya esa chatarra bajo ningún concepto. Tiene que conseguirla para nosotros. Compre a ese mecánico. Haga todo lo posible para que esa tecnología diabólica regrese a América. ¿Entiende? Esto es una orden de seguridad nacional de alto nivel. La llamada se cortó abruptamente, dejándome varado en medio de la confusión. Lentamente, bajé el teléfono de mi oído. Mi mirada se perdió por la gran ventana de cristal de la torre de control. El cielo azul, que antes era tranquilo, ahora iba a ser desgarrado de nuevo. El familiar zumbido grave y profundo comenzó a escucharse a lo lejos. No era el rugido ensordecedor de un motor a reacción común, sino un eco que vibraba hasta mis órganos internos. Todos en la sala de control se detuvieron y corrieron hacia la ventana. Ese F-16, extrañamente modificado, regresaba, pero no estaba aterrizando normalmente. Estaba volando bajo sobre la pista con una velocidad increíblemente lenta. Su velocidad era demasiado baja para que la sustentación de las alas mantuviera el avión en el aire, según la teoría. Debería haberse caído al suelo como una piedra, pero flotaba inmóvil en el aire, como desafiando la gravedad. El escape del motor expulsaba llamas azul pálido en un ritmo constante. Las extrañas láminas de metal, burdamente ensambladas alrededor del fuselaje, se movían y ajustaban su ángulo con una delicadeza extrema para controlar el flujo de aire en todas direcciones. Era como si este avión estuviera vivo. Estaba respirando, tal como don Rafael me había dicho, sin una pizca de error. Esto no era solo una modificación de ingeniería, era el arte de fusionar el alma con la máquina. Don Rafael no veía el avión solo como un objeto que funcionaba según órdenes. Él veía el flujo del viento, veía las ondas de energía, y usaba sus propias manos desnudas para crear un camino para esas energías. Lo que nuestra tecnología informática de alto nivel intentaba vencer a la naturaleza, don Rafael lo lograba con armonía, fluyendo con la naturaleza. Me arrodillé en el suelo de cristal de la torre de control. Lágrimas de derrota y asombro brotaron de mis ojos. Yo, que siempre había sido arrogante y pensado que estaba en la cima de la cadena tecnológica, hoy, en un pequeño país que había despreciado, un anciano con un traje de trabajo manchado de aceite, me había dado la lección más dolorosa de mi vida. La verdadera tecnología no nace de ecuaciones complejas en una sala con aire acondicionado, sino de la intuición,
y de una profunda comprensión de todas las cosas. Había perdido. América había perdido. Completamente. La imagen del F-16 flotando sobre la pista seguía grabada en mis ojos. El avión descendió lentamente, tocando tierra con suavidad. El impacto que debería haber ocurrido se convirtió en un suave chirrido de neumáticos contra el hormigón. Aparté la vista de la ventana de la torre de control y corrí a toda prisa de vuelta a la pantalla principal del ordenador de la sala de control. Necesitaba ver los datos. Necesitaba ver las cifras de las estadísticas de vuelo. Aparté a un oficial de radar mexicano de mi camino de forma descortés y tecleé rápidamente para extraer los datos de telemetría del sistema de registro de vuelo. La pantalla mostró gráficos y números rápidamente, pero lo que vi solo reafirmó el fracaso completo de la ciencia occidental. Abrí los ojos de par en par, mirando fijamente los números de la pantalla, casi sin respirar. La fuerza G máxima que este avión había logrado durante las maniobras evasivas era de 15 G. 15 G. La estructura de aleación de aluminio de 30 años debería haberse desintegrado, pero había soportado esa fuerza de desgarro como los huesos flexibles de un ser vivo. Cambié rápidamente la pantalla para ver el sensor de temperatura. La temperatura en la cámara de combustión del motor había excedido el límite máximo del medidor. Estaba tan caliente que debería haber derretido la estructura de acero trasera, pero la cifra de calor que se irradiaba hacia la superficie exterior estaba en un nivel normal, de forma escalofriante. Las estúpidas láminas de metal golpeadas a mano, esos pliegues que parecían basura, funcionaban como un sistema de enfriamiento y dispersión de calor más perfecto que los azulejos de un transbordador espacial. Intenté encontrar una lógica, encontrar ecuaciones que explicaran estos fenómenos antinaturales, pero no había ninguna teoría en la base de datos del Pentágono que pudiera explicarlo. Los datos en la pantalla me gritaban que este avión no volaba superando las leyes de la aerodinámica, sino volando comprendiendo la naturaleza del viento. Cada movimiento, cada giro, no intentaba usar la fuerza del motor para resistir el viento, sino que se deslizaba con el flujo del aire como un tiburón nadando en una corriente fuerte. Nuestro software de simulación de vuelo, valorado en $1,000 millones, fue escrito para calcular cómo superar la naturaleza. Pero ese anciano mexicano usó láminas de metal y cables viejos para que la máquina se fusionara con la naturaleza. Me dejé caer en la silla frente a la pantalla de la computadora, completamente exhausto. Mis dos manos sujetaban mi cabeza con fuerza, hasta el punto de que mi cabello casi se me salía. En mi cabeza solo resonaba la risa burlona de mi propia ignorancia. El ingeniero de alto nivel de América, que había pasado toda su vida creando reglas para las máquinas, había sido derrotado por un mecánico rural que eligió liberar a la máquina. La radio de comunicaciones en la sala de control ya estaba en silencio. Nadie se atrevía a decir nada. Todos estaban aturdidos por el milagro que acababa de ocurrir. Levanté la vista para mirar la pantalla de simulación de combate de nuevo. Las letras rojas que decían Killed en ambos F-35 seguían parpadeando, burlándose de mí. No era solo una derrota en una simulación de combate aéreo, sino la derrota de todo un sistema de pensamiento del mundo occidental. Nos habíamos preocupado por hacer las computadoras más inteligentes, por crear sensores más complejos, pero habíamos olvidado que, al final, las máquinas todavía dependen del entorno de este mundo. Don Rafael no construyó el avión más poderoso, simplemente construyó el avión que mejor entendía y escuchaba la voz del cielo. Me puse de pie lentamente. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran lastradas con plomo. Ya sabía lo que tenía que hacer a continuación. Huir y esconderme detrás de la tecnología en Washington ya no era una opción. Tenía que bajar. Tenía que enfrentar la verdad. Enfrentar al hombre que había creado un milagro que desafiaba los principios de la ciencia. Salí de la sala de control bajo la mirada de todos los oficiales. Este era el fin de toda la arrogancia en mi vida, y sería el comienzo del descubrimiento de la esencia que América nunca comprendería. Bajé tambaleándome de la torre de control, como un alma perdida que acaba de despertar de una pesadilla. O quizás, esta era la verdad más cruel que tenía que enfrentar. El sonido del F-16 modificado se fue silenciando lentamente. Aterrizó en la pista de rodaje con una suavidad impecable. No hubo sacudidas, ni el chirrido de los frenos que perfora los oídos. Ni siquiera se desplegó el paracaídas de frenado trasero. Pero se detuvo por completo frente al viejo hangar,
como una mascota dócil que regresa a salvo con su dueño. El sol de la tarde se derramaba sobre la base aérea, golpeando los parches en el fuselaje del avión que antes parecían feos, creando un reflejo que se veía tridimensional y misterioso. Caminé arrastrando los pies por la pista de hormigón caliente. Mis ojos no podían apartarse de la imagen frente a mí. Pude ver los patrones del flujo de aire en esas láminas de metal. No eran marcas de martillo al azar, como había despreciado al principio, sino la creación intencional de estrías para reducir la fricción, como las escamas de un tiburón nadando en el vasto océano. ¿De dónde había aprendido este hombre estas cosas? No había usado superordenadores para crear modelos 3D. No había túneles de viento de decenas de miles de millones de dólares. Solo tenía 2 manos, sus ojos y un corazón abierto a la voz del metal. El joven piloto mexicano abrió la cúpula de la cabina y bajó. Su rostro estaba cubierto de sudor, pero irradiaba una amplia sonrisa. Caminó directamente hacia don Rafael, que lo esperaba con un trapo viejo. El joven piloto hizo una reverencia al anciano con el máximo respeto, no como un oficial de alto rango a un mecánico de mantenimiento, sino como el respeto de un discípulo a un maestro que había creado un milagro. Le dijo a don Rafael, con voz emocionada y temblorosa, que el avión no había resistido sus comandos en lo más mínimo. Se había doblado y deslizado según sus deseos, como si fuera parte de su propio cuerpo. Esas palabras solo reafirmaron el fracaso del proyecto F-35, un avión en el que los pilotos tenían que luchar contra miles de sensores para obligarlo a seguir órdenes con dificultad. Pero aquí, el avión y el hombre se habían fusionado en uno solo, perfectamente. Me detuve a solo unos pasos de ellos. Mi costoso traje italiano hecho a medida estaba desaliñado, mi corbata desatada. Ya no quedaba rastro del ingeniero de alto nivel del Pentágono. Solo quedaba un hombre derrotado que acababa de descubrir lo ignorante que había sido. Lentamente, me acerqué a don Rafael. La arrogancia y la soberbia que siempre había llevado conmigo habían desaparecido por completo. Incliné ligeramente la cabeza, en una muestra de respeto que nunca había hecho a nadie. Le pregunté, ¿cómo lo hizo? ¿Puede enseñarme? Explíqueme qué ecuaciones usó. La pregunta más tonta salió de mi boca. Don Rafael detuvo su mano que estaba limpiando el aceite. Me miró. En sus ojos no había ni el menor atisbo de duda. No había brillo de codicia, ni siquiera emoción por las cifras enormes. Rió suavemente y negó con la cabeza con cansancio. Su dinero no puede comprar un alma, joven, dijo don Rafael lentamente. Su voz ronca resonó en mi corazón. Cuando la golpeamos, nos dice dónde está incómoda. El aire es como el agua. Si lo bloqueamos, nos resiste. Pero si le damos un camino, nos lleva hacia adelante fácilmente. Señaló el panel de circuitos modificado con cables viejos. Sus sistemas son muy inteligentes. Pueden calcular todo en este mundo. Pero ustedes olvidaron escuchar el latido de su corazón. Encarcelaron el alma de la máquina con ordenadores. Yo solo abrí la puerta. Dejé que volara como debía ser. Me quedé inmóvil. Las lágrimas brotaron de mis ojos, incontrolables. Levanté la mano para limpiar las lágrimas que me caían en silencio. Había dedicado media vida en los laboratorios más modernos del mundo para descubrir que la verdad más profunda era tan sencilla. BEEP. El teléfono satelital en mi bolsillo volvió a sonar, interrumpiendo la serena quietud que acababa de encontrar en mi alma. Era una llamada del mundo real, el mundo del poder y los intereses. Sabía perfectamente quién me estaba llamando, y lo furiosos que estarían. El Pentágono no iba a dejar pasar esto fácilmente. Y ahora, su objetivo principal ya no era la chatarra, sino este anciano con su traje de trabajo manchado de aceite que estaba frente a mí. Lentamente metí la mano en el bolsillo del pantalón, saqué el teléfono satelital que seguía sonando. La pantalla seguía parpadeando en rojo, mostrando el número directo del Pentágono, el símbolo del poder más influyente del mundo. Pulsé el botón de respuesta y me llevé el teléfono al oído sin decir una palabra. La voz del general de alto rango salió a borbotones, furiosa y ansiosa. Ya no eran preguntas, sino órdenes tajantes y sin piedad. Dijo que el Consejo de Seguridad Nacional acababa de aprobar un presupuesto de emergencia ilimitado para que yo le ofreciera un cheque en blanco, que le ofreciera la cantidad de dinero que el anciano quisiera, que le ofreciera la ciudadanía estadounidense de nivel B, que le diera el laboratorio militar más avanzado en el Área 51 para que lo supervisara,
que hiciera todo lo posible para llevarlo a él y a esa chatarra de vuelta a Washington. Y si se negaba, que usara la fuerza militar encubierta para intervenir de inmediato. Esa orden era fría, despiadada y llena del egoísmo de una superpotencia. Siempre había servido a este sistema durante toda mi carrera, pero en este instante sentí un asco profundo y visceral por él. Bajé el teléfono, colgando la llamada sin responder. Volví a don Rafael, que seguía de pie junto al avión. El sonido metálico del F-16, que se enfriaba, hacía un clic-clic rítmico, como el aliento de un ser vivo que descansa después de una carrera intensa. El anciano seguía absorto en limpiar una vieja llave inglesa con un trapo. Ni siquiera se había dado cuenta de que, hacía unos momentos, había humillado por completo la tecnología de clase mundial. Tragué saliva con dificultad, reuniendo todo el coraje que tenía. Le transmití la oferta de decenas de miles de millones de dólares del Departamento de Defensa. Le expliqué la vida cómoda, el poder, la influencia y la tecnología que obtendría. Intenté usar el lenguaje más persuasivo que un negociador podía emplear. Pero cuanto más hablaba, más sentía que mis propias palabras eran inútiles. Estaban vacías, como un papel sin letras. Don Rafael detuvo su mano que estaba limpiando la herramienta. Levantó la vista y me miró. Sus ojos no mostraron la más mínima vacilación. No había ni un atisbo de codicia, ni siquiera emoción por las cifras masivas. Rió suavemente y negó con la cabeza con cansancio. «Su dinero no puede comprar un alma, joven», dijo don Rafael, arrojando el trapo sobre una mesa de madera llena de rasguños. «Ustedes creen que todos los problemas del mundo se resuelven con dólares y ecuaciones matemáticas. ¿Para qué quiere mi tecnología? Para construir una nueva generación de aviones de combate que maten de forma más sutil, para construir armas invisibles y lanzar bombas sobre las casas de otras personas, ¿verdad?» Sus preguntas no fueron estridentes, pero me atravesaron el corazón como un puñal. Respiré hondo, incapaz de encontrar palabra alguna para refutarlo. Yo había construido el F-35 para ser una máquina de matar perfecta, pero don Rafael reparó este F-16 solo para liberarlo de la muerte. Él no construyó un arma, solo reparó algo roto para que volviera a tener vida. Nuestras intenciones eran tan diferentes como el cielo y la tierra. «Mi secreto no es nada. No hay nada que usted pueda robar», dijo, mientras acariciaba el fuselaje del avión con delicadeza de nuevo. Su sonrisa estaba llena de afecto y compasión. «No está guardado en planos, ni escondido en código de computadora. No está en el cerebro, sino en escuchar». Se volvió y me miró fijamente a los ojos. «Tiene que aprender a escuchar para oír si el acero está llorando o cantando. Si ustedes siguen dándole órdenes, forzándolo con arrogancia, por más billones de dólares que tengan, nunca podrán crear esto. Porque una máquina sin corazón es solo chatarra esperando oxidarse. La tecnología que no proviene del amor es solo una herramienta de destrucción». Me quedé inmóvil. El teléfono satelital en mi mano comenzó a sentirse pesado, como un trozo de plomo. Me di cuenta de que la ingeniería de alto nivel de la que tanto me enorgullecía era, en realidad, tosca e insensible. Lo que tenía delante, en cambio, era la esencia pura de la creación. Era el arte que trascendía los límites de la ciencia. Me bajé la mirada a mis propias manos. Manos que solo habían sostenido un ratón y un lápiz digital. Manos que nunca habían sentido el calor y el sudor de un trabajo manual real. Y en ese mismo instante, tomé la decisión de hacer lo más alocado de mi vida. Algo que sabía que, si lo hacía, no habría vuelta atrás. Me quedé inmóvil, mirando el teléfono satelital en mi mano. El timbre de la llamada del Pentágono seguía sonando salvajemente. Era la llamada del viejo mundo, el mundo en el que yo había sido el rey de la tecnología. Sabía perfectamente que si contestaba esa llamada y seguía las órdenes, mi vida volvería a ser la misma. Volvería a mi oficina con aire acondicionado en Washington, D.C., con el poder de mandar a cientos de personas, con un salario inmenso y embriagado por la ilusión de grandeza. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que ya no quería ser una máquina sin corazón. Ya no quería construir armas que solo sirvieran para destruir. Mi pulgar se movió lentamente hacia el botón rojo. Colgué la llamada y apagué el teléfono de forma permanente. Rompí los lazos de poder que me habían atado toda mi vida. Tiré ese costoso teléfono satelital al suelo de hormigón y lo pisé con mis relucientes zapatos de cuero. Lo pisé una y otra vez hasta que la pantalla se hizo añicos y los circuitos quedaron destrozados. Había terminado. Mi viejo mundo terminaba aquí.
Luego, metí la mano en el bolsillo interior de mi traje, cerca del pecho, y saqué una carpeta de documentos de tapa dura marrón. Eran los documentos con la orden de aprobación para destruir este F-16. Saqué los papeles uno por uno, junto con mi billete de avión de first class de regreso a América. Los hice trizas sin la menor vacilación. Lancé esos trozos de papel al aire, dejando que el viento cálido de México los arrastrara sin dejar rastro, como mi propia arrogancia, que fue barrida y desintegrada por completo. Levanté la mano y me quité la corbata de seda cara que me había apretado el cuello toda la vida. Me quité el traje hecho a medida en Italia, que representaba mi alto estatus, y lo tiré a un montón de neumáticos viejos sin importarme. Me desabroché los 2 o 3 primeros botones de la camisa, dejando que el viento cálido y el olor a aceite me golpearan el cuerpo con libertad. Caminé lentamente hacia un viejo tendedero en la esquina del hangar. Allí colgaba una camiseta de mecánico descolorida. Estaba llena de manchas de aceite negro y polvo. La tomé y me la puse sobre mi camisa. Me quedaba holgada y no combinaba en absoluto con la imagen de un ingeniero de clase mundial. Pero en el instante en que la tela áspera tocó mi piel, sentí una humanidad que nunca antes había experimentado. Sentí que estaba vivo. Mi alma había sido liberada. Regresé con don Rafael, quien me miraba con silenciosa sorpresa. Me detuve frente a él, a menos de un paso de distancia. Lentamente, me arrodillé sobre una rodilla en el suelo de hormigón manchado de aceite negro. No me importó lo sucio que se ponían mis costosos pantalones de traje. Bajé la cabeza profundamente, con el máximo respeto desde lo más hondo de mi corazón. La arrogancia del ingeniero número 1 de América había muerto por completo. Solo quedaba un hombre de mediana edad que acababa de comprender su propia ignorancia. «Permítame quedarme aquí, don», dije con voz temblorosa pero firme y sincera. «No pido quedarme aquí como representante del gobierno de Estados Unidos. No quiero robar tecnología, ni llevarme secretos al Pentágono. Lo he dejado todo. Ya no tengo a dónde volver, señor. Solo quiero ser su ayudante, el aprendiz más tonto de este taller. Estoy dispuesto a limpiar el suelo, a lavar las manchas de aceite, a hacer cualquier cosa. Solo le pido que me dé una oportunidad. Enséñeme, por favor. Enséñeme a escuchar el corazón del acero, como usted lo hace». El silencio se apoderó del hangar por un momento. Solo se escuchaba mi respiración y el viento que soplaba por las rendijas del techo de zinc. Don Rafael me miró con una expresión difícil de descifrar. El tiempo pasó como si fueran años, y entonces, una sonrisa cálida y llena de compasión apareció lentamente en su rostro arrugado. No pronunció una explicación larga, no dio un sermón, ni elogió mi valentía. Simplemente extendió la mano, tomó una llave inglesa grande y aceitosa de la mesa y la arrojó suavemente. Cayó con un tintineo justo frente a mí, arrodillado. «Deja de hablar tanto y de hacerte el héroe de película, gringo», dijo don Rafael con voz áspera pero amigable. «Toma la llave y ayúdame a quitar el óxido de debajo del ala izquierda. El acero está gimiendo, le pica mucho. ¿No lo oyes?». Levanté la vista para mirar a don Rafael a través de la cortina de lágrimas que me cubría los ojos. Extendí mi mano temblorosa y agarré la llave con más fuerza que nunca en mi vida. Lágrimas de alegría y alivio corrieron por mis mejillas, sin vergüenza alguna, junto con la sonrisa más amplia y brillante que jamás había tenido en toda mi vida. Me puse de pie, me limpié las lágrimas de felicidad y seguí al anciano sabio bajo el ala de ese F-16. La leyenda del avión de combate más peligroso no se escribiría en los laboratorios de Washington ni en Silicon Valley, sino que se estaba tejiendo aquí, en un pequeño hangar de chatarra en la zona rural de México, por un viejo mecánico mexicano y un exingeniero estadounidense que acababa de encontrar su propia alma. Esta, señores, es la verdadera historia que el mundo nunca conoció, el secreto que el Departamento de Defensa de Estados Unidos quería enterrar para siempre, pero ahora ustedes lo saben. Y recuerden siempre que la tecnología más grande no nace del cerebro más inteligente, sino de un corazón que verdaderamente sabe escuchar a la naturaleza.